Juan Villalobos. Juancito, dime. La tuberculosis es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Cómo? 4. Dime. La glomerulosis pseudotoxicósica es un tipo de hipersensibilidad de tipo. ¿Ah? 4, no, 3. La cicatrización finaliza a partir de, en promedio, ¿qué semana? 6. Muy bien, 6 a 8. Punto. Anayeli. ¿Yo? Anayeli. Ana. Ana. Sí. Yeli. Sí. Anayeli. Sí. Ahí. Anayeli, dime. ¿Qué célula produce anticuerpos? Linfocitos. Plasmáticas. Josué. Josué. Josué, dime. ¿Cuál es la inmunoglobulina pentaménica? Tomás. ¿Qué tipo de inmunoglobulina predomina en la alergia? La G. ¿Ah? La G. ¿La G? Sí. No, la E. Marjorie. Aquí. Marjorie. Sí. Marjorie, dime, ¿el asma es un tipo de hipersensibilidad tipo 3. 1? David. Perdón. Ah, sí, David. David, dime. Ya, Davidito, dime. ¿Qué célula puede producir radicales libres? No has venido a la clase anterior, ¿no? Sí. Lo dije como 20 veces, polimorfo. Muy bien, niños, estudien, ¿ah? ¿Qué roche sería jalar práctico? A ver. De todas las preguntas, solo me sabía la hipersensibilidad de la TBC. Se me nubló la mente, que no me acuerdo. La E en mi vida. Creo que escucho cuando dije G, escucho E. ¿Te pregunto otra vez? Sí. Miren, lo que ven acá es una biopsia de un tumor de lengua de una niña de 6 años. La niña comía muchas paletas. Y mientras yo estaba comiendo muy seguido, su mamá me llamó porque tenía un tumor. Al parecer la niña se mordió. Y le creció un tumor en su lengüita. El cirujano de cabeza y cuello extrajo el tumor. Cuando yo lo veo, encuentro esto, ¿no? Lo que les mandé al Telegram. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un fragmento de biopsia de lengua. Como saben, la mucosa de la lengua es epitelio escamoso. Es evidente que aquí en medio tenemos una lesión ovoide, que es tejido de granulación. El tejido de granulación es tranquilizante porque no se trata de un tumor. En realidad, una neoplasia orofaríngea en un paciente pediátrico es poco frecuente. Y como en este caso estamos observando la presencia de inflamación, sabemos bien que lo que parecía un tumor no es un tumor, no es un pseudotumor. Si nosotros nos acercamos bien, vamos a encontrar la presencia de unas estructuras vasculares que se conocen como neovascularización, o sea, vasos nuevos. Y entre estas hay células inflamatorias. Entonces vemos neovascularización y células inflamatorias. Neovascularización, células inflamatorias. Todo esto hace el diagnóstico de tejido de granulación. Un tejido que tiene como objetivo formar una cicatriz y que está presente en los procesos de inflamación aguda. Entonces la niña al morderse lesionó por compresión células que luego murieron y necesitan ser eliminadas por el sistema inmune. Lo hacen a través de la inflamación. Esta
Es un buen ejemplo para ver todo el espectro de células que tienen que aprender en estas clases prácticas. Primero, una célula que tiene un núcleo excéntrico, es decir, un núcleo hacia un lado, tiene a veces forma de coma o de gota y tiene un halo perinuclear, es una célula plasmática. ¿La ven? Muy bien. ¿Es una célula qué? ¿Es una célula qué? Plasmática. ¿Qué es esto? Núcleo. ¿Qué es esta célula? Plasmática. Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, ya. Plasmática. ¿Qué es esto? Plasmática. Núcleo. Núcleo excéntrico. Núcleo Halo excéntrico. perinuclear, plasmático. Núcleo Luego no sé. vamos a tener otras células, los polimorfos. Los polimorfos se caracterizan por tener núcleos lobulados, 3 lóbulos, 4 lóbulos, etc. Además, su citoplasma es eosinófilo, ¿ya? Un núcleo irregular como citoplasma rojo. Núcleo irregular bilobulado, al parecer aquí, con un citoplasma rojo. Polimorfo. ¿Qué es esto? Polimorfo. También conocido como neutrófilo. Neutrófilo. ¿Esto? Luego vamos a tener unas células redonditas, bonitas, como moneditas. Linfocitos. 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 Núcleo irregular. Polimorfo. Polimorfos. Igual, núcleo irregular. Polimorfos. Dos núcleos, al parecer, unidos Polimorfos. como 4 núcleos. Polimorfos. Polimorfos. Muy bien. Célula redondita bonita. Linfocito. Linfocitos. Núcleo excéntrico. Célula plasmática. Claro, célula plasmática. Luego, ¿en qué se convierte un polimorfo nuclear? Un polimorfo nuclear como este se convierte en una célula más grande con un citoplasma amplio y un núcleo pequeño. Estas células grandes se conocen como macrófagos o explosivos. Ese es el objetivo de mover polimorfos nucleares al tejido, ¿no? Polimorfo, 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 se convierte en esta cosa. Célula grande, histiocito o macrófago. Acá tenemos otro. Citoplasma grande, medio espumoso, núcleo pequeño. ¿Qué es esto? Linfocito. No, es No. plasmática, célula plasmática. Célula plasmática. No. Ah, no. Ah, binucleada. es Polimorfo. Polimorfo. Acá. Polimorfo. Polimorfo. Esto. Polimorfo. No, célula Plasmático. Istio. istio, macrófago. ¿Por qué? Es un histiocito o macrófago. ¿Qué es esto? Macrófago. Macrófago o histiocito. Ay, grande. Muy bien. Luego vamos a tener a la presencia de unas células alargadas, abusadas, con núcleos fusocelulares, que son los fibroblastos. Luego, una cosa rosada, que es el colágeno. Ya, entonces tenemos varios tipos de células. 1, histiocitos. 2, linfocitos. Otro histocitoma. ¿Núcleos qué? Células alargadas, fibroblastos, polimorfos. ¿Es esto? Esto es discutible. Célula ¿Qué plasmática. no viene? Todo
subjetivo no va a venir, pero esto, Célula plasmática. algo. Entonces, todo esto, todos estos elementos que están constituidos por células plasmáticas, linfocitos, polimorfos, histocitos, neovasos, fibroblastos y colágeno, se configura como tejido de granulación. Luego acá tenemos nosotros, ¿qué es esto? Exudado. El exudado es básicamente un líquido que está con una alta celularidad inflamatoria. Exudado. Este exudado es superficial. Entonces la niña al morderse se lesiona el estroma, mueren las células de acá y se forma todo un proceso inflamatorio que genera el tumor, ¿no? O el pseudotumor. Lo que ven acá son ganglios linfáticos. Seguimos con histología de la inflamación, o mejor dicho, patología. Estos ganglios linfáticos van a tener varias partes. Primero, un ganglio linfático es una estructura ovoide, una bola. Esta bola tiene una cápsula. Esta es la cápsula. Por debajo de la cápsula hay algo, si esta es la cápsula, por debajo de la cápsula hay algo que se conoce como seno subcapsular. ¿Ya? Igual, ¿no? Cápsula gruesa, seno subcapsular. Luego, en el ganglio vamos a reconocer unas estructuras ovoides que contienen dentro otra estructura. Ovoide, humor, ovoide, Folículos primarios. ovoide. Los secundarios, creo. Estos son los denominados folículos linfoides y un ganglio. Un folículo linfoide es una estructura ovoide que contiene otra dentro. Esta otra dentro se conoce como centro germinal. ¿Ya? Centro germinal, folículo. Centro germinal, folículo. Notan que los centros germinales son más pálidos. ¿Ok? Por fuera del centro germinal, inmediatamente adyacente a este, está la zona de manto. Y por fuera, la zona marginal. Manto marginal. Manto marginal. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que definir sería centro germinal, folículo, manto marginal. Cualquiera de estas zonas puede sufrir una patología o incluso ser el lugar de asentamiento de una neoplasia. ¿Cómo funciona el asunto? Supongamos que viene, y esta es mi piel, y a mi piel llega una estructura mala, bacteriana, y logra acceder a la dermis. En la dermis vamos a tener células residentes que le van a avisar a las células dendríticas que hay una cosa mala ahí que se ha metido a tu cuerpo. La célula dendrítica se acerca, trata de combatirla mediante mecanismos de inflamación aguda y si lo logra, internaliza un poco de esta cosita y se lo lleva a ¿dónde? Esa célula dendrítica se lo lleva al ganglio. ¿A qué parte del ganglio? Al centro germinal. Entonces, viene un alergeno, un patógeno o una sustancia extraña, es combatido, es internalizado por una dendrítica y esta dendrítica viaja a través del sistema linfático a un ganglio y se ubica aquí, en el centro germinal. Los centros germinales son como universidades en donde el sistema inmune le enseña a los linfocitos a reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces, si viene algo que tu sistema inmune no conoce, aquí mismo se va a aprender a combatirlo. ¿Qué elementos celulares encontramos en un centro germinal? Acerquemos. En un centro germinal vamos a encontrar centrocitos, centroblastos y linfocitos. Un centroblasto es una célula mediana que tiene un núcleo prominente central. Célula mediana con núcleo prominente central. Célula con un núcleo
Linfocito. Célula grande con un núcleo central, centrómero. Centro Célula base. pequeña, centrómero. Centrocitos. Entonces, la célula presentadora de antígeno que había internalizado el antígeno va hasta el centro terminal y le enseña a estas células a combatirlo. Estas células generan linfocitos que luego salen. Este linfocito sale del centro terminal y se dirige al exterior, en donde se transforma en una célula plasmática. Entonces, en líneas generales, la situación es esta. Tenemos, primer step, un antígeno es internalizado por una célula presentadora de antígeno que se lo lleva ¿a dónde? Al ganglio, al centro germinal, y del centro germinal que sale Los linfocitos. un linfocito que se convierte en Célula célula plasmática, muy bien. ¿Y la célula plasmática qué produce? La célula plasmática produce anticuerpos. Y este anticuerpo regresa ¿a dónde? A combatir al agente patógeno. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que un antígeno va a tener varias zonas. Y esas zonas son los denominados epítopos. Un antígeno puede ser una proteína, un carbohidrato, un metal, cualquier cosa que tenga una forma física o electromagnética. Los anticuerpos reconocen estas estructuras. Los anticuerpos se unen a los epítopos. ¿Ya? El anticuerpo no se une a todo el antígeno, se une al epítopo. Entonces, supongamos que tenemos una bacteria. Tenemos una bacteria aquí. Esta bacteria tiene antígenos. Y cada uno de esos antígenos tiene epítopos. Pues tus células plasmáticas van a producir anticuerpos para combatir los, ¿qué cosa? Epítopos, ¿no? Entonces, ella produce anticuerpos que se van a unir a los epítopos. Si un anticuerpo se une solo a un tipo de epítopo, hablamos de anticuerpo monoclonal. Este anticuerpo solo se une a estos verdes, monoclonal. Pero nuestro cuerpo produce distintos tipos de anticuerpos que se pueden unir a distintos tipos de estructuras. Por ejemplo, una bacteria no solo tiene un tipo de epítopo, puede tener otros tipos de epítopos. Puede tener epítopos diferentes. Y tu sistema inmune genera anticuerpos para combatir a cada uno. Anticuerpos para un tipo de epítopo. Uy, lo maté. Anticuerpos para otro tipo de epítopo. Anticuerpos para esos epítopos. Uy, lo maté. Estos son los denominados anticuerpos policlonales. De esta forma, las células plasmáticas se aseguran de opsonizar a estas estructuras por todos lados. ¿Entienden? Muy bien. Cuando hay un problema en la inmunidad, hablamos de enfermedades de hipersensibilidad. Y aquí vamos a resaltar las enfermedades de hipersensibilidad más frecuentes. Estos son apuntes en HD para que se entienda claramente, ¿no? La enfermedad de hipersensibilidad más frecuente es la hipersensibilidad tipo 1 o alérgica. Las palabras clave son inmunoglobulina E, eosinófilos, mastocitos e histamina. Un humano puede hacer una alergia en cualquier momento de su vida. Tú puedes estar expuesto a una sustancia o, digamos, partícula, etcétera, durante toda tu vida no ser alérgico y de pronto de un día para otro comenzar la alergia. ¿Quién es mi delegado o delegado? Supongamos que mi delegado trabaja en Burger King, lavando platos. Y lo ha hecho durante los últimos 20 años y nunca ha sido alérgico al detergente. Es completamente normal que al día siguiente sea alérgico. Supongamos que Julia trabaja 2 días en KFC y al segundo día comienza a ser alergia al detergente. También es normal.
La alergia no depende exactamente del tiempo de exposición. O sea, el paciente no te puede decir, pero yo siempre comí ceviche, ¿por qué soy alérgico ahora? Es completamente normal, ¿ya? Las alergias frecuentes, ácaros, polvo, polen, pelos de gato, pulgas, tué. Alergias raras al wifi, ondas electromagnéticas. Toda, digamos, estructura puede generar alergias. La enfermedad que se pregunta más en este nivel de la carrera es el asma, que es una enfermedad de tipo 1 que está mediada por inmunoglobulina E. Es una reacción de hipersensibilidad porque hay una respuesta exagerada ante un alergeno que ingresa por vía aérea. En los bronquios el alergeno genera una degranulación exagerada de mastocitos y por lo tanto estos mastocitos generan histamina y la histamina genera toda la cascada de inflamación aguda, leucotrienos arriba, tromboxanos arriba, ciclooxigenasa 1 y 2 arriba, inflamación, vasocongestión y especialmente importante contracción del músculo bronquial con disminución del volumen aéreo y por lo tanto síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aprendan un poco sobre las generalidades del asma, pero para este nivel recuerden, hipersensibilidad de tipo 1, enfermedad que lo representa, asma. Inmunoglobulina E elevada. Eosinófilos elevados. Frecuente de mastocitos elevado. Nivel de histamina en sangre elevado. Luego tenemos otro tipo de reacción de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad tipo 2. Y aquí vemos un esquema creado por el propio Da Vinci, en donde observamos la unión neuromuscular. Y la hipersensibilidad tipo 2 es una reacción de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Anticuerpos que atacan la estructura normal. En este caso le explicaba a los chicos sobre la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que atacan a los receptores de acetilcolina. Como saben, las uniones neuromusculares están constituidas por el axón, la zona terminal del axón y las células musculares. El axón comienza a secretar acetilcolina, que es el neurotransmisor que se une a los receptores de la acetilcolina y por lo tanto genera la despolarización, ¿no? Por apertura de los canales de calcio. Pero ¿qué pasa en la miastenia gravis? Son los receptores de acetilcolina los que vienen siendo atacados por los anticuerpos. Hay anticuerpos que comienzan a atacar a los receptores. En concreto, puede suceder que el anticuerpo construya el lugar de unión a la acetilcolina. Entonces, como el anticuerpo se une a la zona que era sensible al epítopo de la acetilcolina ya no tiene dónde unirse, por lo tanto, si no se une, no hay contracción, debilidad y toda la sintomatología de la miastenia gravis, ¿no? Si se afectan los músculos intercostales del diafragma, dificultad para respirar, auriculares, las características semiológicas clásicas de la miastenia. Entonces, es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 2. Luego tenemos a la de tipo 3. Mientras que una era mediada por anticuerpos, esta es mediada por complejos inmunes. Estos complejos inmunes se comienzan a depositar especialmente en vasos y generan vasculitis. El tipo más frecuente que se ejemplifica como reacción de hipersensibilidad tipo 3 es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Entonces, acá tenemos una bacteria muy bonita, vista microscópicamente, que ingresa a la cavidad oral, ¿no? Acá tenemos un corte sagital de la cabeza humana y entonces la bacteria infecta la garganta del paciente. Entonces, durante 4 semanas ocurre todo lo que les expliqué, ¿no? Durante 4 semanas los centros terminales comienzan a aprender a combatir a la bacteria. Una vez que aprenden a combatirla, se generan células plasmáticas específicas que producen anticuerpos que van a atacar a la bacteria. El problema es que estas células plasmáticas comienzan a formar complejos inmunes que se depositan en vasos. Y en concreto, si los complejos inmunes atacan al riñón, atacan a la nefrona, en concreto al glomérulo, y generan depósitos en los capilares glomerulares y por lo tanto insuficiencia renal aguda. Esto es lo que se conoce como glomerulonefritis postestreptocócica, en donde estos inmunocomplejos se depositan en la membrana basal de las células endoteliales. Y todo por culpa de esta alumna de la CIPAM que tanto molesta. Entonces, es un tipo de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Luego tenemos otro tipo de enfermedad que es la tuberculosis, que es la hipersensibilidad de tipo 4, en donde a la cabeza está la tuberculosis. La hipersensibilidad de tipo 4, o mediada por células, tiene como representante a la tuberculosis, y aquí siempre aprovecho para enseñarle a los alumnos los criterios histológicos GOL para el diagnóstico de tuberculosis por microscopía. La tuberculosis se puede diagnosticar cuando hay un centro de necrosis falciforme,
rodeado por células epitelioides, rodeado por una corona de linfocitos. A veces encontramos células gigantes multinucleadas. Son las células de tipo Langerhans. Son células que tienen de 50 a 100 núcleos dispuestos en serrígona en forma de U o en forma de herradura. Células de Langerhans. No es lo mismo que célula de Langerhans. Célula de Langerhans es una célula dendrítica de la piel. Célula de Langerhans está en contexto de tuberculosis. Entonces, cuando un patólogo se encuentra ante un tejido que cumple con estos criterios de necrosis, epitelioides y corona de linfocitos, debe pensar en tuberculosis. La palabra necrosis caseiforme te debe vincular con el diagnóstico de tuberculosis, ¿ya? Pero no todos los pacientes hacen tuberculosis, ¿sabes? Hay algunos pacientes, perdón, no todos los pacientes hacen necrosis caseiforme. Hay algunos pacientes que no hacen necrosis caseiforme. ¿Quiénes? Los inmunodeprimidos. Los pacientes con VIH, diabetes mellitus retardada, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, leucemia, linfoma, TUEX. Ellos no hacen necrosis caseiforme. Así que, si bien es cierto, la necrosis caseiforme te indica que puede ser una tuberculosis con alta sensibilidad y especificidad, su ausencia no lo indica. ¿Ok? Entonces, en la tuberculosis, la historia natural es así. El bacilo se internaliza por la vía aérea y el bacilo llega a tus bronquios y se instala inicialmente en una pequeña zona subcentimétrica del parénquima pulmonar a nivel periférico, en la zona más periférica del pulmón, y forma un pequeño foco de menos de 1 centímetro, que se denomina foco de Gauss. Es decir, en la primoinfección, en la infección por primera vez, el bacilo se instala en la periferia del pulmón. Y en estas 4 semanas, tu sistema inmune logrará aislar al bacilo en esto. Si logra superarlo, se forma una calcificación que es vista en las radiografías como un foco de Gauss. A veces el bacilo logra salir del foco e infectar los ganglios peribronquiales. La conjunción del foco de Gauss con ganglios peribronquiales se llama complejo de Gauss. Entonces, foco de Gauss, pequeño foco en el pulmón periférico. Complejo de Gauss es el foco con los ganglios peribronquiales. La mayor parte de los pacientes hace solo esto y se cura. Los cachitos de TUEX. Pero, si no se cura, el bacilo logra acceder al sistema vascular. Si el bacilo de Koch logra acceder al sistema vascular, llega al corazón y del corazón se bombea o se expulsa a cualquier parte de tu cuerpito caribeño que Dios te dio, Dios te regaló y tú tuneaste. Eso significa que el bacilo de Koch se extiende a cualquier parte de tu cuerpito. La tuberculosis, por eso, puede afectar a cualquier órgano o estructura anatómica de un humano. Cerebro, pulmón, riñón, hígado, vaso, hueso, columna, ojo, piel, oreja, uña. La tuberculosis de la columna, mal de Port. La tuberculosis diseminada, tuberculosis lineal. Causa de esterilidad de mujeres, salpingitis tuberculosa. Tumores testiculares por tuberculosis testicular. Causa de esterilidad o problemas testiculares, orquiepididimitis tuberculosa. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que se puede extender a cualquier órgano. Hace unos 6 años tuvimos un caso de un tumor en la rodilla de una niña de 16 años, al cual habían diagnosticado como un osteosarcoma y resultó ser una tuberculosis de rodilla. Entonces, ya saben, al menos en nuestro contexto sudamericano, debemos pensar en tuberculosis como un diagnóstico diferencial. Y es un tipo clave de reacción de hipersensibilidad mucosal. Es muy importante que se aprendan la historia natural de la tuberculosis, la fisiopatología de la tuberculosis, porque la van a venir arrastrando hasta que se termine la carrera. Y es fácil de entender. ¿Saben la historia de los 3 centímetros? Sí, ¿No es cierto? ¿Es Cenicienta? también. También, ¿no es cierto? De Blancanieves. También. En fin, ¿no? O sea, no te la sabes completa, pero sí la puedes reconstruir. A ese nivel tienes que dominar tuberculosis. Véanla como una historia, que ChatGPT se la cuente como un cuento, no sé, pero su dominio total es importante. Si ven en alguna alternativa la palabra tuberculosis y no tienen ni idea de qué marcar, si la marcan, tienen una probabilidad buena de acertar. ¿Ya? Ay, ¿cómo sigue mi cosa? Vamos a marcar todo tuberculosis. Bueno, algo tendré que hacer. Entonces, veamos los sistemas ultra detallados. Tenemos acá a un humano. Este humano tiene síntomas
inespecíficos, se hace una radiografía de tórax y encuentran lesiones en los ápices pulmonares. Como el tuberculosis le encanta el oxígeno, los ápices que tienen más oxígeno son su lugar de daño. Por lo tanto, lesiones en los ápices pulmonares pueden sugerir una tuberculosis. Tú puedes tener los siguientes patrones imagenológicos. 1. Múltiples nódulos diseminados en ambos campos pulmonares. 2. Un pequeño nódulo chiquito en la periferia del pulmón. O 3. Un gran nódulo en el ápice pulmonar. Este último lo resalto. Piensas más en tuberculosis. Un pequeño foco, go. Pero múltiples nódulos indican más metástasis por cáncer. ¿Ya? No solo eso, tú puedes utilizar otros criterios clínicos para hacer un buen diagnóstico preinvasivo o prebiópsico, ¿no? Entonces, si tenemos múltiples nódulos, pensamos en neoplasia. Y si tenemos un solo foco, puede ser tuberculosis. Si en el estudio del líquido pleural tú encuentras un derrame pleural hemático, piensas en primer lugar en cáncer. Pero también puede ser tuberculosis. En un derrame pleural hemático sugiere más neoplasia. Un derrame pleural amarillo sugiere más trasudados. Un derrame pleural purulento sugiere más una infección. Entonces, supongamos que tenemos este paciente que tiene 3 nódulos en el pulmón y tiene un derrame purulento. Pienso más en infección. Si tiene un derrame ceremático o hemático, pienso más en cáncer. Esas más sean cáncer. ¿Ok? Entonces tú puedes utilizar la clínica y las imágenes para predecir el tipo de enfermedad que puede tener tu paciente. ¿El pulmón cuál es? Infección. Les colocaba este ejemplo a los niños, ¿no? ¿Cuándo sale Supongamos que posible? tenemos un paciente cuyas imágenes demuestran la presencia de una masa en el tercio pulmón medio del pulmón derecho y además tiene un tumor gástrico y el líquido es hemático. ¿En qué piensas más? Cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque tengo un tumor en el estómago, tengo una bola en el pulmón y tengo sangre en el líquido. Piensa más en cáncer. ¿Ya? Ahora, si te digo en el caso clínico que está habiendo un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, ¿marcarías cáncer? No. Miramos a TBC. tuberculosis, pues, porque el cáncer gástrico no es hipersensibilidad. Si te digo que el caso clínico, a pesar de que tiene el tumor gástrico y pulmonar, es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3, pensaría más en una vasculitis pulmonar. Si es tipo 2, Misterio grave. un Bull Pasteur. Ya, por si no quedó claro, por acá les explico, ¿no? En el Bull Pasteur, en el síndrome del Bull Pasteur, lo que tenemos es un mecanismo de hipersensibilidad en donde hay una bacteria. Esta es la bacteria tiene antígenos y los antígenos tienen epítopos. Estos epítopos son reconocidos porque tus células plasmáticas ya se sensibilizaron para estos y los atacan. El problema es que estos anticuerpos, que son sensibles a estos epítopos, van a atacar otros órganos, que en este caso son el riñón y el pulmón. ¿Por qué? Porque el riñón y el pulmón, en concreto, sus membranas basales, van a tener la misma arquitectura que el epítopo. Es decir, el epítopo de esta bacteria es igualito a la membrana basal del glomérulo y del alveolo. En el síndrome del buen pastor, lo que tenemos son anticuerpos atacando la membrana basal de los glomérulos y atacando la membrana basal del alveolo. Por lo tanto, vamos a tener patología de insuficiencia renal y disnea, es decir, patología pulmonar y renal. Entonces, paciente de 45 años con disnea e insuficiencia renal, sospechamos en síndrome de Bull-Pasteur, mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Son anticuerpos que atacan a los antígenos bacterianos, pero también están atacando las membranas basales del riñón y el pulmón. Recuerden, ¿no? Pulmón y riñón afectados, Bull-Pasteur, hipersensibilidad tipo 2. Lo dijo el doctor Andrés y lo voy a regalar una galleta. Seguimos entonces. Volvamos acá. Una vez que ustedes han entendido la morfología y la fisiopatología, van a poder predecir cosas, ¿no? Vamos con esta vida. Los gastroenterólogos tienen para elegir varias zonas del estómago para tomar una biopsia gástrica. Perdón, esto vamos a hacer. Este es un estómago. Los gastroenterólogos
biopsias del cuerpo, una del ángulo y dos del antro, hablamos del protocolo cíclico, que es la extracción de 5 biopsias que van a ser estudiadas. A veces solamente sacan una del ángulo y dos del antro, o a veces solo sacan dos del antro. ¿Por qué solo dos del antro? Porque la infección por el Helicobacter pylori, por la inflamación aguda y crónica del Helicobacter pylori, afecta más al antrogástrico. Las úlceras pépticas y duodenales afectan más al antrogástrico. Entonces acá tenemos 3 biopsias. Recuerden la cascada de correa que les mencioné, pues este paciente está en un escenario de atrofia gástrica. Acá lo que debemos resaltar es la presencia de estos puntitos oscuros que si nos acercamos consisten en inflamación aguda y crónica. Entonces este paciente tiene gastritis. Además, las glándulas están atrofiadas, por lo tanto tiene atrofia. ¿Ya? Entonces tenemos un escenario de gastritis y atrofia. Estas son las denominadas células foveolares. Las células foveolares del estómago es el epitelio de revestimiento que protege al estómago del entorno ácido. Estas células foveolares, si el daño se mantiene, pueden sufrir metaplasia y luego puede ir al siguiente step, displasia. Acá tenemos otro escenario. ¿Hay inflamación? Sí. Sí. ¿Hay atrofia? Bastante. Y hay esto. ¿Ven la diferencia entre células foveolares? Una célula foveolar es una célula cilíndrica alta, medio alargadita, y luego tenemos acá a las metaplasias. Y esta es la metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal se caracteriza por tener a la denominada célula caliciforme, que tiene una forma de cáliz, así, o así, o a veces así. Como vemos, acá tenemos a las denominadas vacuolas caliciformes, características de la metaplasia intestinal. Si hay metaplasia, hay atrofia. Ustedes no pueden tener 30 años sin antes haber tenido 20. Acá lo mismo. No puede haber metaplasia sin antes haber habido atrofia. Porque siempre que hay atrofia, puede haber metaplasia, pero nunca va a haber metaplasia sin atrofia. La metaplasia se clasifica en 2 tipos. Metaplasia intestinal incompleta, que es esta, y metaplasia intestinal completa, que es esta de acá. La diferencia es que la metaplasia intestinal completa tiene algo que se llama células enterocromafinas, que son unas células que tienen un citoplasma rosadito. ¿Ven? Esta es una metaplasia intestinal completa, porque tiene células enterocromafines, y esta es una metaplasia intestinal incompleta, no las tiene. Entonces la metaplasia puede ser completa o incompleta. Incompleta, sin células enterocromafines, sin chapa estriada. Completa, con células enterocromafines, con chapa estriada. Bueno. Aquí, ¿qué tipo es esto? ¿Metaplasia? ¿O foveolares? Metaplasia, ¿no? Son evidentes las bolitas que hay ahí. ¿Qué tipo de metaplasia es esta? Completa. Completo. Completa. Completa, ¿no? Tenemos acá las células, ¿cómo se llaman? Enterocromofil. Enterocromofil. Enterocromafines. Normalmente están presentes en el ciego, no tienen nada que hacer acá. Aquí no hay muchas vacuolas, pero sí hay células enterocromafines. ¿Qué es? Metaplasia completa. ¿Qué es esto? Enterocromafines. Metaplasia. ¿Qué es todo esto? ¿Las bolas? Metaplasia. Metaplasia. Ya. ¿Aquí hay metaplasia? No. Aquí. Sí. Aprendan esto, ya que hagan sus videos, hagan sus capturas, hagan todo lo que sea necesario para aprendérselo, porque esto viene. ¿Ya? ¿Qué diga? O violar, ¿no? O violar. Meta, ¿qué tipo? Incompleto. Incompleto. ¿Qué es esto? Metaplasia completa. Metaplasia completa por células. Muy bien, niños. Ya está, ya son patólogos. Vayan a leer mis láminas.
linfomas más frecuentes que hay, por no decir el más agresivo, y como que existen con células inflamatorias, las vamos a utilizar de chanchitos para que ustedes practiquen diagnóstico. Siempre es más plasmática. Muy Plasma. bien, el halo perinuclear la delata. ¿Diagnóstico? Linfocitos. Bien. ¿Diagnóstico? Linfocitos. Las células malignas son estas, miren. Tienen un nucleolo prominente, ¿no? El rojo es sinofílico. ¿Ya? Normalmente cuando las células tienen un nucleolo así de grande son malignas. Sigamos. ¿Qué es esto? Matías. Hematíes o linfocito. ¿Qué es esto? Matías. ¿Esto? No, eso es Linfocito probablemente. Diagnóstico. Ceruloplasma. Muy bien, entonces no importa la forma, el tamaño o dónde estén ubicadas. Ustedes siguen los mismos principios, no se van a perder. ¿Ok? Célula plasmática. Vamos por acá. Esto es el apéndice secal de un paciente con apendicitis. El paciente con apendicitis puede tener inflamación, así que vamos a verla. Ahí, todos son células musculares, pero acá ya tenemos. ¿Qué es eso? Polimorfo. Polimorfo. No deberían haber polimorfos en la serosa del apéndice. Prueba de que hay una apendicitis. Acá también tenemos un vaso. Recuerde, en el vaso nosotros tenemos dos tipos de flujo. Un flujo laminar periférico y un flujo más irregular en el centro. Cuando hay una inflamación se liberan selectinas. Las selectinas hacen que los polimorfos comiencen a acercarse. Eso se llama marginación. Luego los polimorfos, como pueden ver acá, comienzan a rodar. Rodamiento. Luego los polimorfos se adhieren y eso se llama adherencia. Y luego los polimorfos salen. Eso se denomina diapéresis. ¿Ya? Diagnóstico. Célula plasmática. Polimorfo. Polimorfo. ¿Qué es esto? Maligno. Un vaso. Una célula alargada y un eritrocito o dos centros. Diagnóstico. Polimorfo. Ah, polimorfo. Muy bien. Entonces tenemos a la presencia de un infiltrado, linfoplasmocitario y polimorfo nuclear en la serosa del apéndice. Prueba de que este paciente en efecto ha tenido una apendicitis aguda. El apéndice secal tiene las denominadas placas de Peyer. Placa de Peyer, placa de Peyer, placa de Peyer. ¿A qué se parece una placa de Peyer? A un centro germinal. Sí. Porque en las placas de Peyer también se entrenan linfocitos. Las placas de Peyer son como comisarías del trato gastrointestinal que sirven para entrenar linfocitos para combatir ¿qué cosa? Bacterias, virus y parásitos. Muy bien, sigamos. Ya tenemos un ganglio cortado a la mitad. ¿Qué es esto? Folículo. ¿Y esto? Centro germinal. Inmediatamente por fuera del folículo. Manto. Manto. Por fuera. Zona marginal. Es muy importante porque dentro de 6 semanas necesitan acordarse de eso para la clasificación de linfomas. ¿Ya? Esto es un ganglio linfático, no hay nada que ver. Acá hay una biopsia de un cáncer de mama y en el cáncer de mama también tenemos infiltrados inflamatorios. Infiltrados inflamatorios que da igual, ustedes van a poder identificar a partir de ahora qué células inflamatorias hay, ¿no? ¿Qué sería esto? Muy bien, un pequeño linfocito, ¿no? ¿Y esto? Linfocitos. Otro linfocito, ¿no? Linfocito inocente, así como ustedes. Aquí. Estos linfocitos que están cerca del tumor se denominan TILs o linfocitos intraepiteliales. A mayor cantidad de linfocitos intraepiteliales, mejor va a ser el pronóstico de la paciente, porque su sistema inmune está luchando contra la enfermedad. ¿El diagnóstico? Célula plasmática. Célula. Célula plasmática. Linfocito. Linfocito. Ya luego ustedes van a aprender qué son esas células más grandes. Vamos con la última lámina que es la de primer día, que era un colangiocarcinoma, ¿no?
¿Qué era esto? ¿Qué son estos? Necrosis. ¿Necrosis de qué tipo? Isquémica. Isquémica. Isquémica, niños. Necrosis isquémica, porque son sobras celulares, ¿no? ¿Qué pasa cuando había un montón de polvo, detritus nuclear, etcétera? Se llamaba detritus. Sí. ¿Qué célula es esta? ¿Y esto qué es? Colágeno. Colágeno. ¿Qué era esto? Núcleo excéntrico. Célula plasmática. Como verán, no importa el tamaño, algunas son muy chiquitas, otras son más grandes. ¿Fibro? Tipo. Cosita. Muy bien. Sigamos con la clase, por acá. Entonces, tenemos una célula que produce anticuerpos plasmática, ¿no? Los anticuerpos van a generar algo que se llama opsonizar. Significa que el anticuerpo se une a la bacteria, virus, proteína, glucoproteína, cadena de aminoácidos, etc. y la marca. ¿Ya? Los anticuerpos no destruyen cosas, solo la marcan. El anticuerpo es como un enorme hashtag que le dice al sistema inmune, acá hay algo que tienes que destruir. Una vez que el anticuerpo se une, vienen otras cosas. Pueden ser células, pueden ser factores del complemento o macrófagos, y estas son las que se encargan de eliminar el complemento a través de algo que se llama, perdón, más chiquito, el complemento a través de algo que se llama MAC, complejo ataque de membrana. Si son linfocitos, los natural killers se encargan de generar más MAC y atacan a la cosa extraña. Y si son macrófagos, liberan enzimas o especies reactivas del oxígeno y además se comen un poco de esta célula. Si un macrófago, por ejemplo, supongamos que es un macrófago, es el núcleo del macrófago, ¿ok? Si este macrófago quiere enfrentarse a una cosa, por ejemplo, a un hilo de sutura, y el hilo de sutura es una cosa así, y el hilo de sutura es una cosa así, ¿usted cree que este macrófago se puede enfrentar a esta cosota? No. ¿Lo va a poder comer? No. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmune? Llama. Agarra y comienza a reclutar más macrófagos. Y los une entre ellos y forma algo que se conoce como célula gigante multinucleada. Entonces, la célula gigante multinucleada es una célula más grande que ahora sí va a competir para matar a este cuerpo extraño o cosa que no puede fagocitar porque era antes pequeñito, ¿no? Entonces, en las células gigantes multinucleadas tenemos varios tipos. Primero, tenemos a la célula gigante multinucleada de la tuberculosis. Es una célula gigante multinucleada que tiene múltiples núcleos, de 50 a 100 núcleos en forma de U. ¿Ya? Esa es la célula de, ¿cómo se llama? Langerhans, no Langerhans, Langerhans. Luego tenemos otra célula gigante multinucleada. Es una célula gigante multinucleada que tiene múltiples núcleos formando una corona o un anillo. Es la célula gigante multinucleada de Tau. Luego tenemos otra célula gigante multinucleada. Es una célula gigante multinucleada que ustedes ya han visto, y está en el hueso. ¿Cómo se llama? Osteoclast. Osteoclast. Luego tenemos otra célula gigante multinucleada. Es la célula gigante multinucleada neoplástica. Luego tenemos otra gigante multinucleada que tiene los núcleos dispuestos
dispuestos de forma aleatoria, que es la célula gigante multinuclear tipo cuerpo extraño. ¿Dónde aparecen Langerhans? Tuberculosis. ¿Dónde aparecen las neoplásicas? En cáncer. ¿Dónde aparecen los osteoclastos? En la médula ósea. ¿Dónde aparecen las de Taunton? En lesiones ricas en colesterol. ¿Y dónde aparecen las de tipo cuerpo extraño? Cuando se está compartiendo un cuerpo extraño. Supongamos que te suturo la oreja, van a haber células de este tipo cuerpo extraño. Supongamos que tienes un santoma o una lesión rica en colesterol, aparecen células de Taunton. Supongamos que tienes tuberculosis, aparecen células de Langerhans. Paciente de X edad con X síntoma, con células de Taunton, sospechas en tuberculosis o una lesión colesterológica. Colesterol. Muy bien. Paciente de 35 años con una biopsia en médula ósea, con células que están en lagunas de Hodgkin, tuberculosis, Taunton o osteoclastos. Osteoclastos. Muy bien. Paciente con necrosis calciforme, hay células gigantes en forma de U. Langerhans. Núcleos en forma de herradura. Langerhans. Núcleos en forma de corona. Taunton. Núcleos dispuestos de forma aleatoria. Osteoclasto, neoplásica, cuerpo extraño. Solamente la de Langerhans tiene en U, o semiluna o herradura. Y solo las de Taunton lo tienen en anillo o de forma de corona. Son preguntas banco que les ayudan a hacer su diagnóstico histórico. Muy bien, entonces, habiendo expuesto todo esto, vamos a comenzar con la evaluación y La evaluación. Pregunta. ¿Ah? ¿Dónde de preguntas? No, puede ser. No le pregunté de todo lo que fue atrás porque desde que empezó a hablar de la metaplasia completa e incompleta yo no entendí nada, me perdí. ¿Cuándo era metaplasia completa? Cuando las vacuolas eran foveolares. Cuando había células enterocromafínicas fines y con chapa estriada. No, esa es incompleta. No, completa. Incompleta no va a haber. No hay. Incompleta no hay ninguna de las dos. yo te paso fotos al cerebro. A ver, ¿otra vez para hacer la misma? Sí, creo que va a presionar. A ver, ¿no has dado la primera clase? No me has entendido. Tiene que seguir. Es el 10 de octubre. Yo soy encargado de ustedes. Soy el encargado de evaluarlos, jalarlos, aprobarlos, mimarlos, consentirlos. Ya no entendí, me perdí. La metaplasia completa, entonces, ¿qué era? No, Cuando hay células enterocromáfiles. A ver, Julia. Dime dos criterios para tu célula. Ya, y en la incompleta no hay nada. Josefa, si digo Dul Pastur, ¿en qué órganos empiezo? Pulmón y riñón. Gabriela. Pulmón y riñón. Gabriela, un santoma gástrico, ¿qué tipo de células gigantes tendría? Santoma, en medicina santo es grasa, colesterol. Taunton, pues, Narváez. Narváez. Cristi. Dime, Cristi, ¿qué tiempo tomaba un polimorfo nuclear en transformarse en macrófago? 24-48, lo dije. Juan. Perdón. Juancito, dime. ¿Qué tipo de células encontramos en un centro germinal? Berenice. Granulomerulonephritis, fosfatatosis, que es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo. Una cara. Ruth.
Pues dime, la miastenia gravis, ¿qué tipo de posibilidad es? Porque mira tu cuaderno. Uno. Anda bien. Encima más. Anda bien. Dos. Apunta bien, apunta bien. Ni siquiera me dejó ¿dónde ver estás? bien. Nayeli. Nayeli, dime, ¿cuál es la diferencia entre epítopo y antígeno? Ay, no Epítopo voy a explicar, ¿por y qué me miras así? antígeno. Muy bien, está bien. José, dime, la fiebre reumática, ¿qué tipo de hipersensibilidad? ¿De tipo? ¿La fiebre qué? 2. ¿La fiebre qué? ¿En qué hipersensibilidad hay más histamina? El 1. Muy bien, La aprecio más. Marjorie. Bien, Marjorie. Marjorie, dime, ¿cuál es la función del anticuerpo? Opsonización. ¿David? Opsonizar. ¿David? Acá lo dijo. Opsonizar. ¿Cómo se llama el complejo que ataca la membrana? Ay, no me dio tiempo de ver. Un complejo de complementos que ataca la membrana. Genera poros de perforina. Mal. Del Son las siglas anticuerpo. de complejo ataque membrana. No compro. Ya compré RIF. Ah, perdón. De cumplir. Niña, perdóname. ¿Quién eres tú? Ah, verdad. ¿Llevar a qué? ¿Llevar a qué? ¿Qué más? Carolina. Ah, no, Carol. Carol, ¿no? Ya, Carol. Dime 4 componentes del tejido de granulación. Ya, bueno, ya. Sí, puede ser. Bueno, ya. Yo. Polimorfos. Chao, chicos. Ah. Respondió uno. Como en la primera ronda sí dio